Y ahora sí estoy grabando. Entonces, como les decía, ya tenemos las fechas de las pruebas. Ah, no estoy grabando la pantalla. No, no estaba grabando no estaba transmitiendo la pantalla. Les mandé por el chat. No escucha nada. ¿Ahora me escucha? No llegó nada por el chat. Ah, ya, disculpen, sí, verdad. Ya entendí lo que pasó. Ese es del profesor, del coordinador y tecnología. Es otra cosa. Ahí. Como les mandé un mensaje antes de partir, entonces mandé las respuestas a la sala de espera, que no hay nadie. Y ese es el link mío del semestre pasado también, que están en todas las clases. ¿Ya? Así que por lo menos ahí tienen dos opciones para poder revisar videos si es que tienen alguna duda, consulta, ¿cierto? El coordinador no está haciendo clase ahora, así que no, por eso no aparece en las opciones de revisarlo. Él tiene todas las clases también, así que ahí lo pueden revisar si es que quieren. Ah, y lo que quería mostrar, ya que empecé a grabar, son las fechas de las pruebas, que yo entiendo que serán las definitivas. La PEP 1 sería el 15 de diciembre, la Control 2 el 22 de diciembre, la PEP 2 el 18 de enero y la recuperativa el 25 de enero. Entonces, no sé si tiene alguna otra duda. Consulta. Bueno, por mientras voy a colocar la clase de hoy, que debería ser... esta. Ya. Entonces, si no hay más dudas, vamos a partir con la clase, que vamos a ver ecuaciones de segundo orden. Ya, entonces una ecuación de segundo orden va a ser una ecuación que va a tener esta forma. D2i a de x2 es igual a una función que va a depender de x, de y de su primera derivada. Esta forma es la forma que uno puede escribir la ecuación diferencial despejando la segunda derivada. ¿Ya? Podemos ver una ecuación diferencial que no necesariamente esté despejada, pero si la despejamos va a ser de esa forma. Podemos dejar la segunda derivada a un lado y todo lo que haya al otro lado. Puede haber algo que tenga x, puede haber algo que tenga la variable y su primera derivada también. Ya, esta se llama de segundo orden porque tiene segunda derivada. Por eso se le llama segundo orden. Y la función f es necesario que sea una función continua y obviamente va a depender de tres variables. ¿Ya? Podemos pensar esta parte como una función que va a depender de estas tres, que son variables por un momento independientes, pero acuérdense que el x en realidad es la variable independiente y el y es una variable que depende de x. Y entonces la derivada de y también va a ser la variable y derivada que depende de x. Pero también uno lo puede pensar que va a ser una función que va a depender de esas tres variables si es que en algún momento necesitamos pensarlo así. Bueno, lo importante de aquí es que no siempre vamos a poder encontrar soluciones. ¿Ya? Entonces, en el caso que vamos a encontrar soluciones son los casos que vamos a ver ahora.
¿Ya? Entonces, en forma general no se puede encontrar una solución, por lo tanto no voy a poder encontrar una solución general de estas ecuaciones de segundo orden. Vamos a ver los casos donde sí se puede. Entonces tenemos que verlo en particular cómo se resuelve cada uno. Entonces vamos a ver en primer lugar los casos que se van a reducir el orden. ¿Ya? Es decir, si tenemos una ecuación de segundo orden que por algún cambio variable, alguna forma, ¿cierto? En realidad se va a reducir a una de primer orden y así sabemos cómo se resuelve. Entonces, en primer lugar vamos a considerar ecuaciones de esta forma, donde tengo aquí primero la derivada de, aquí me falta un 2, de 2i a de x2 es igual a f de x, o sea, la parte derecha, la función f solo depende de una variable que es la variable independiente x. En este caso lo que vamos a hacer es, bueno, como depende solo de x, integramos y entonces va a ser de i a dx igual a la integral de f de x, ¿cierto? Y luego, nuevamente vamos a integrar, me va a quedar i de x es igual a la integral. Fíjense que esta es una integral indefinida. Vamos a escribirla así mejor. Entonces esto es igual a una antiderivada que va a ser f de x, ¿cierto? Y entonces la i de x es la integral de esta función, que va a ser la integral de f de x de x. Entonces, integrando dos veces, ¿cierto? Encuentro el resultado. Como el caso más simple, ¿cierto? Para poder encontrar soluciones. Por ejemplo, considere para x que pertenece a pi medio más n pi, donde n es un número entero, esta ecuación. ¿Ya? Estos valores de x tienen que estar en este conjunto para que esté bien definida la función. Entonces, integramos una vez, me va a quedar que di a de x es igual a la integral de secante cuadrado de x de x. Mi integral de secante cuadrado es tangente. Entonces, di a de x es igual a tangente de x más c. A poner c1, ¿ya? Porque estamos integrando una vez y vamos a integrar una segunda vez. Y entonces ahora vamos a integrar una segunda vez y entonces i de x va a ser igual a la integral de tangente de x más c1 de x. Y la integral de tangente, no sé si es claro cuánto vale. Miren, podemos hacer esto. Seno de x partido por coseno de x más la integral de c1 de x. Vamos a separar la integral. Y entonces esta integral puedo llamar u igual a coseno de x, y entonces el de u es menos seno de x. Por lo tanto, haciendo ese cambio variable, esta integral es menos logaritmo natural de coseno de x. ¿Cierto? ¿Me siguen? ¿Estamos rápido? Estoy diciendo que vamos a llamar u igual a coseno de x. Entonces el de u va a ser, la derivada de esto es menos seno de x de x. Entonces la integral me queda menos de u partido por u. Entonces me queda menos, y la integral de u partido por u es el logaritmo natural de u. Y entonces me queda que esto es menos logaritmo natural de coseno de x. Más un cierto C2, ¿cierto? Más cierto un C. En este caso le vamos a poner más C2. ¿Ya? Más la integral de C1 es C1X. Más un C3. Pero estas son constantes, ¿cierto? Acuérdense que siempre si tenemos constantes, como que se mantiene en una sola. Se absorbe. Entonces me queda C1 de X más C2, vamos a poner. Entonces llamen C2. ¿Ya? Le puse el mismo nombre, ¿cierto? Pero no importa que son constantes. Entonces, esta es I de X.
Entonces, atención, hemos resuelto nuestra primera ecuación diferencial de segundo orden. ¿Y por qué fue? ¿Cómo fue? Un poquito, yo creo que fue fácil, ¿cierto? Porque a este lado, el lado derecho, depende solo de x. Por lo tanto, calcular el cuánto vale la segunda derivada de y es solamente integrar 2 veces esta función y así puedo encontrar el resultado. Entonces, la diferencia del anterior es que vamos a tener dos constantes aquí, porque estamos integrando 2 veces. Y es necesario colocarlas porque acuérdense que el C1 es la constante que aparece al integrar una vez y al integrar una segunda vez va a quedar acompañado de un X. Así que estas dos constantes son distintas porque esta está multiplicada por X y esta es una constante solita. Por lo tanto, por eso le colocamos distintos nombres y no se pueden absorber. Entonces, una observación, cuántas veces yo integro va a ser la cantidad de constantes que voy a encontrar. ¿Ya? Aquí voy a integrar 2 veces y voy a entonces encontrar 2 constantes. Antes integraba una vez y encontraba una constante. Acuérdense, si es que aparecían otras, las absorbíamos todos porque todas eran constantes y se mantenía una sola. En este caso, también las absorbió en algún momento, ¿cierto? Porque necesito que aparezcan 2 constantes, una que está multiplicando por X y una solita. Ya, ese es el primer caso. El segundo caso es que sean de este tipo, que aparezca un X y aparezca la derivada. Pero fíjense que no tiene la función y, solamente X y la derivada de y con respecto a X. Bueno, donde F va a ser una función continua sobre un conjunto abierto lambda del plano, donde esté bien definido. Entonces, a ver. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un cambio variable. Z es igual a y prima. Claro, Z es igual a y prima. Entonces, Z prima es igual a y2 prima. Y esta depende de X. Z depende de X. Entonces, lo único que hago, como no hay y, voy a llamar Z a esta variable, ¿cierto? Que es la derivada de la función. Y entonces Z prima va a ser la segunda derivada. Por lo tanto, de 2i a de x2 es y2 prima. Me va a quedar Z prima es igual a f de x, z. Entonces me queda una ecuación de primer orden, ¿cierto? Como teníamos antes, una EDO de primer orden. Esta es la forma general de la de primer orden. Y entonces sí la vamos a poder resolver. Veamos un ejemplo. Entonces aquí tengo la derivada, en 2 veces la derivada y el x. Así que esta en realidad se puede escribir como de 2i a de x2 es igual a x. Aquí, x menos 2 de y a de x, ¿cierto? Y todo está multiplicado por 1 partido por x. Es decir, esto lo podemos escribir en realidad como y2' es igual a esto por esto me da 1 menos 2 partido por x por y'. ¿Cierto? Y entonces ahora vamos a hacer un cambio de variable. Decimos que z es igual a y', z depende de x. Y entonces z' de x va a ser igual a y2' de x. Por lo tanto, esta ecuación me queda z' de x es igual a 1 menos 2 partido por x por z de x. Y esta me queda una ecuación de primer orden. Voy a olvidar un poco de las x porque
que no se ve bien, me voy a quedar z' es igual a 1 menos 2 partido por x de z. ¿Cierto? Y entonces esto es una ecuación lineal. Me puedo escribir z' más 2 partido por xz es igual a 1. ¿Y cómo resolvemos esta ecuación lineal? Tenemos que encontrar un factor integrante, ¿cierto? El factor integrante va a ser h es igual a la exponencial de la integral de p, que sería 2 partido por x, de x. Entonces esto es exponencial de 2 logaritmo natural de x. Y esto es igual a exponencial del logaritmo natural de x cuadrado, es decir, x cuadrado. Entonces vamos a multiplicar todo por x cuadrado. Y entonces me queda x cuadrado por z' más 2 partido por x. No, 2x, perdón. Bueno, sí, 2 partido por x cuadrado por z es igual a x cuadrado. Entonces esto es igual a x cuadrado, z' más 2x por z es igual a x cuadrado. Es decir, esto es x cuadrado por z' es igual a x cuadrado. Y entonces tenemos que calcular x cuadrado z es igual a la integral de x cuadrado de x, que sería x cubo tercio más c1. ¿Cierto? Entonces, x cuadrado z es igual a x cubo tercios más c1. Y entonces el valor de z es igual a 1 partido por x cuadrado por x cubo tercios más c1. Entonces z es igual a x tercios más c1 x cuadrado. ¿Terminamos? No, porque tenemos que volver a la variable. Entonces, eso quiere decir que z es igual a y', ¿cierto? Entonces, y' es igual a x tercio más c1 x cuadrado. Entonces, para calcular el valor de y, debo integrar esto. Entonces, y es igual a la integral de x tercio más c1 partido por x cuadrado de x. Entonces, y es igual, y la integral de esto es x cuadrado medios por 3 son 6, más, y la integral de esto, la integral, Menos 1 ya, por C1 partido en X. menos 1 Menos por Menos 6, C1 partido en X. eso, ya, En X, profe, no en X cuadrado. ah, ya, vamos a integrar. Más, y esta integral entonces va a aparecer una constante, la vamos a llamar C2. Y esta es la solución. Este es el valor de. Ya, entonces fíjense que se reduce. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Tengo la ecuación diferencial de segundo orden, pero como no tiene todas las variables, o sea, no aparece el x, el y y el y', solamente aparece x y', podemos reducir esta ecuación a esta forma y entonces podemos cambiar esta variable por z y se transforma en una ecuación de primer orden. Resuelvo la ecuación de primer orden, que es la que está aquí, ¿cierto? Y luego, volviendo a la variable original, me va a quedar una ecuación de primer orden también. Y entonces así voy a poder encontrar el valor de y. O sea, fíjense que de la misma forma debo integrar 2 veces
¿cierto? Pero me ayudo haciendo ese cambio variable para resolver dos ecuaciones de primer orden y no hacer una ecuación de segundo orden que todavía no sabemos cómo se hace. Profe, ¿puede explicar de nuevo lo del factor integrante un poco que no lo recuerdo de nuevo? ¿Ya? Sí, claro. El factor integrante lo que hace es que cuando tenemos una ecuación lineal, es decir, una ecuación no homogénea, cuando tengo algo aquí que depende solo de x, no de z, entonces no sería una ecuación de separación de variables y por lo tanto necesito encontrar su factor integrante. Este factor integrante se resuelve de la siguiente forma. Esta ecuación, que es la ecuación lineal, en general es de la forma z' más un p de x por z más un q de x, que en este caso es una constante. Y entonces el factor integrante, lo llamamos h o mu, o alguna variable, va a ser la exponencial de la integral de p de x. Y ese factor integrante lo que hace es multiplicar toda la ecuación. En este caso particular, el p de x es 2 partido por x, esto es esto de aquí. Entonces por eso lo escribo acá y encuentro el factor integrante que sería ese. Claro, porque la integral de 2 partido por x es 2 logaritmo natural de x, el 2 pasa hacia arriba, ¿cierto? Y entonces me queda el exponencial del logaritmo, que eso se simplifica y me queda x cuadrado. Entonces, esta función la debo multiplicar a toda la ecuación. ¿Qué es lo que hace el factor integrante? Lo que hace es que al lado izquierdo transforma algo que no sé lo que es exactamente en la derivada de una multiplicación de funciones, que es x cuadrado por z. Fíjense que si yo hago x cuadrado por z y lo voy a derivar la primera, me queda 2x por z más la primera sin derivar por la segunda derivada. Que exactamente, pero orden diferente, lo que me queda aquí. Entonces, eso es lo que hace el factor integrante, ¿cierto? Encontrar una supuesta parte de derecha que no sé lo que es, la transformo en la derivada de una multiplicación de funciones. Entonces, como que lo reduzco acá, me queda la derivada de algo igual a otra función y por lo tanto, para poder saber cuánto vale x cuadrado z, debo integrar y así puedo despejar el valor de z. Ahí yo integro, ¿cierto? Y luego despejo el valor de z dividiendo el x cuadrado. Y entonces me queda que z es igual a lo que está aquí, que es multiplicar este por cada uno de ellos. 1 partido por x cuadrado por x cubo tercio, me queda x tercio. Y 1 partido por x cuadrado más c1 es c1 partido por x cuadrado. Al llegar a eso, ¿cierto? Me queda la ecuación. Si tuviéramos una ecuación de primer orden, hasta aquí llegamos. Pero acuérdense que estamos en una ecuación de segundo orden. Z era un cambio variable, entonces debo volver a mi variable original. Y así poder encontrar el valor de i. Solamente en este caso, como ya está despejado el i, es integrando nuevamente y así encuentro la solución general. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias por la explicación. Ya, no hay problema. Entonces, esa es lo que tenemos, el segundo caso para poder resolver una ecuación de segundo orden, siempre y cuando aparezca la segunda derivada, la primera derivada y x. Puede haber alguna otra función multiplicada aquí, pero son esas las que debo observar para hacer de esta forma. El otro caso, el caso 3, es una ecuación diferencial que también depende de dos variables, no de las tres, ¿ya? Porque si tuviera las tres, el caso general, y dijimos que en el caso general no sabemos cómo se resuelve. En forma general. Entonces, si aparecen dos, fíjense que aquí no hay x sola, sino que está el y la derivada. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio variable, vamos a llamar z igual a i.
Y prima. Sí, Z igual a Y prima. ¿Ya? Pero en este caso, porque fíjense que estamos haciendo el mismo cambio de variable que anteriormente. En este caso, el Y depende de X, ¿cierto? Pero aquí el Z depende de Y y el Y depende de X. Esa es la diferencia con el anterior, porque aquí Z dependía directamente de X. ¿Ya? Porque aparece un X. En este caso, como no hay X, voy a decir que el Z depende de Y. Y sabemos que el Y depende de X. Entonces, por eso hace ese cambio de variable. Pero al pensarlo que en realidad Z depende de Y, uno al calcular la segunda derivada, entonces yo voy a calcular la derivada de la primera derivada de Z con respecto a X, ¿cierto? No, perdón. Al calcular, sería lo escrito al revés. Vamos a escribirlo al revés mejor. Que Y' de X va a ser igual a Z, que depende de Y, que depende de X. ¿Ya? Entonces, al calcular la segunda derivada con respecto a Y2', va a ser igual a la derivada de Z, que depende de Y de X, que depende de X. Vamos a calcular la segunda derivada con respecto a X. Pero aquí hay una regla en la cadena, porque Z depende de Y depende de X. Entonces, en realidad, esta derivada va a ser de Z a de Y por de Y a de X. Es una regla en la cadena. Y en este caso, de Z de Y por de Y a de X, por definición, el de Y a de X es Z. Entonces, esto es de Z a de Y por Z. Entonces, la segunda derivada, en este caso, me va a quedar así. Y entonces, la ecuación va a ser de 2y a de x2 va a ser de z a de y por z es igual a f de y por de y a de x, que es z. Entonces, fíjense que ahora me queda una ecuación, en este caso la puedo escribir así, de z a de y es igual a 1 partido por z por f de y a de x. Me queda una ecuación de primer orden, ¿cierto? Y con variables y z. Eso es lo que cambia con la ecuación anterior. Eso en forma general. Vamos a ver el caso particular. Esta de aquí. Entonces, esta aquí no hay x. Hay una y, la de segunda derivada, y la primera derivada, todo con respecto a y. Entonces, lo que decimos es que z tiene que ser igual a y'. Bueno, voy a escribirlo al revés. Y' es igual a z, pero z depende de y el y depende de x. ¿Ya? Porque acuérdense que hacemos un cambio de variable y tiene que depender de la misma variable también. Pero y' es igual a z y el z ahora va a depender de y. Entonces dijimos que el i2', no lo vamos a hacer de nuevo, esto es igual a, el i2' es de z de y por z. Es decir, z' por z. Si quieren así, si quieren lo escribimos mejor así, para saber que depende de y, de z a de y por z. ¿Ya? Entonces, vamos a escribirlo así mejor. Este es de y a de x y este es de 2y a de x2.
Pues aquí tengo las dos variables, ¿cierto? Y entonces vamos a escribir la ecuación haciendo este cambio de variable. Y entonces me queda y de 2i a de x2 es dz a de i por z menos de i a de x, que es z. Es igual a 0. Entonces, dz a de i por, vamos a poner aquí y z, las voy a poner juntito, es igual a z. Entonces, de dz a de i es igual a z partido por i partido por z. Entonces se me van esos. Y entonces me queda que dz a de i es igual a 1 partido por i. Y esta me queda una ecuación de separación de variables, ¿cierto? Y entonces me queda que dz es igual a di partido por i. Entonces integro acá, me queda z, integro acá, me queda el logaritmo natural de i más c1. Ese es z. Y entonces, como z es igual a di a de x, entonces i' es igual al logaritmo natural de i más c1. Entonces, al integrar, vamos a integrar con respecto a x, ¿cierto? Entonces va a ser di a dx es igual logaritmo natural de i más c1. ¿Cómo integramos esto? ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Ahora, esta ecuación diferencial, esta parte de aquí no depende de x, ¿cierto? Entonces no podemos integrar de inmediato porque esta depende de y, no de x. Entonces esta es una ecuación que es una ecuación lineal, como la que teníamos anteriormente. Entonces vamos a hacer un factor integrante. El factor integrante va a ser es de i a de x menos logaritmo natural de i igual a 0. Profe, ¿Sí? ¿por qué no se puede pasar el logaritmo de i más c1 hacia el otro lado y el de x hacia el otro lado? Así mejor. Sí, también. También. Podemos hacer que de i partido por logaritmo. Tenemos que pasar los dos, sí. Más c1 es igual a dx. ¿Y ahora cuánto da? A ver, traten de resolverlo. Pero si hiciera con factor integrante, el h sería 1, ¿cierto? Mm, Perdón, el p sería 1. el P sería, es que fíjate que no es factor integrante, por eso no lo quise hacer así, porque mira, aquí el factor integrante tiene que estar el Z solito. Ah, claro, y es una Y función acá de... hay una función porque es logaritmo natural de I. No hay primitiva de esa, profe. ¿No hay? No, porque se resuelve con la integral, como la exponencial integral. Esa de elevado a x partida en x que tampoco tiene integral. Mm.
Hay algo raro aquí, a ver. Por favor. No, esta parece que es de otro lado. A ver. F de I por I prima. Ya. Hagamos otro ejercicio. Creo que eso no va a funcionar. Ya que me dicen que no. No, pero estaba bien, profe, todo lo que hicimos. Sí, Sí, pues esa era la respuesta. Solo que no se podía integrar, ¿no? Pero no hay nada raro. yo creo que esto se hace de otra forma. Por I prima menos I prima. Entonces uno le pone porque si le multiplico por 1 partido por I cuadrado, me queda I por I2' menos I' partido por I2 es igual a 0. Y eso no es que esto es 1 partido por I por I'. Si yo derivo esto, me queda, es una división, ya lo podemos pensar así. I' partido por I. Entonces, esto me va a quedar la derivada, o sea, el denominador me queda al cuadrado, ¿cierto? La derivada del primero o la derivada del de abajo, o sea, la función sin derivar, menos, pero me falta un cuadrado. Ya, no es. No, esa está mala, está mala. Aquí podríamos pensar en cómo se podría hacer. No es como yo pensaba. Ya, mira. Sí, al final lo hice en una calculadora también, como de ¿Ya? esa. Y está bien lo que hicimos. Está todo bien. Simplemente se llega a esa integral, el resultado de la ecuación diferencial es esa función de abajo adentro de la exponencial integral. Entonces era un cacho nomás, que no tenía integral nomás. Pero todo Sí, lo que hicimos estaba bien. ya, Así bueno. que, Sí. Pero es que no queda bonito como ejemplo para sí, poder eso entender el sí, método. eso sí. Sí, entonces por eso no quiero hacer otro. Miren, vamos a hacer otro. I por I2' es igual a I cuadrado por I' más I' al cuadrado. Esa. Entonces, si queremos despejar el valor, la segunda derivada, va a ser I cuadrado por I' más I' al cuadrado partido por I. Es decir, I por I' más I' al cuadrado partido por I. Entonces, haciendo el cambio de variable que dijimos, me va a quedar que z es igual a I', ¿cierto? Y z' es igual a I' por I. No, por z. Ya estoy confundida. De z a de z. Es z' por z es igual a I2'. Ahí sí. Entonces,
I2' es Z' por Z es igual a I por Z más I' que es Z al cuadrado partido por I. Entonces, Z' es igual a I más Z partido por I. Entonces, esto es igual a Z' menos Z partido por I es igual a I, ¿cierto? Entonces, es una ecuación lineal. El factor integrante en este caso es el Z, entonces el P de I, que en este caso es la variable que está, es la independiente, es menos 1 partido por I. Entonces me queda la exponencial de la integral de menos 1 partido por I de I. Entonces, esto es exponencial de menos logaritmo natural de I. Entonces, esto es exponencial del logaritmo natural de I a la menos 1, es decir, 1 partido por I. Entonces, todo lo vamos a multiplicar por 1 partido por I. Me queda Z' partido por I menos Z partido por I cuadrado es igual a 1. Entonces, esta parte de aquí es Z por 1 partido por I. Y en este caso vale 1. Entonces, es lo que hace el factor integrante. Claro, porque fíjense que esto va a ser igual a I por Z' menos Z partido por I cuadrado. Que hay cuadrado. A ver. Sí, está bien. No es como le decía yo. Está bien ahí, porque miren, si calculo la derivada, va a ser la derivada de Z por esta función, más Z por la derivada de esta función, que es menos 1 partido por I cuadrado. Así que sí, está bien. Profe, ¿hay algún truco para que a uno se le ocurra eso? Porque esto, claro, está bien, pero ¿cómo se le ocurre? Sí, hay un truco. La función, fíjense que aquí me queda Z, ¿cierto? Y, a ver, me explico. A ver. Z prima más P de X por Z, ¿cierto? Y al otro lado va a ser cualquier cosa. Y entonces se multiplica por la función H, ¿cierto? Entonces me queda H por Z prima más H por P de X de Z es igual a lo que aparezca acá. Ese lado no estoy viendo. Entonces esto en realidad es Z por HP derivado. Siempre va a ser eso. Z por HP. Y en este caso, Z por HP me queda el I cuadrado. No es HP, sino que es H. Es H por Z. Ahí sí. Es esta función con el Z. Siempre pasa lo mismo. Es esta función, que sería 1 partido por I, por Z. Pero eso ya uno ni siquiera lo verifica, porque siempre son esas dos funciones. Tomo la función que acompaña el Z' y el Z. Esa es la derivada. ¿Ya? Entonces, esto de aquí me queda de esa forma. Y entonces Z por 1 partido por I es igual a la integral, que en este caso estamos integrando con respecto a I. ¿Ya? Esta derivada en realidad es de A de I.
si derivo con respecto a y va a ser y más C1. Y entonces z es igual a y cuadrado más C1 por i. Y el z, acuérdense que es z que depende de y, que depende de x. Y en este caso, esto es y prima. Entonces me queda que y prima es igual a y cuadrado más C1 por i. Y ahora hay que resolver esa ecuación. Claro que depende de y. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, podemos resolver que esto es dy a dx es igual a y cuadrado más c1i, ¿cierto? Entonces hacemos separación de variables, me queda dy partido por y cuadrado más c1 de i es igual a dx. Y esto de aquí es dy partido por i más c1. Es igual a... Hacemos separación de... No, fracciones parciales. Quiero separar el denominador. ¿Cierto? Voy a integrar estas dos. Entonces, si yo hago fracciones parciales, lo que tengo que hacer es escribir 1 partido por i más c1. Yo quiero que sea igual a un a partido por i más un b partido por i más c1. ¿Cierto? Es decir, esto es a por i más c1 más b por i. Aquí lo único que hacemos es sumarlo para saber cómo queda. Entonces, esto de aquí, la constante es AC1 y lo que acompaña el I es A más B. Para que esto sea igual, tiene que estar el denominador, tiene que ser igual. Entonces, 1 es igual a AC1 y lo que acompaña aquí el I no hay nada, así que 0 es igual a A más B. Si A es igual a B, o sea, A más B es igual a 0, entonces A es igual a menos B. Y de la primera aparece que 1 partido por C1. C1 es una constante que sabemos cuánto vale. Lo que no sabemos es cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, si A vale 1 partido por C1, entonces B vale menos 1 partido por C1. Entonces, esta integral, la integral de I partido por I más C1, va a ser igual a A, que es 1 partido por C1, partido por I, más menos 1 partido por C1 por I más C1. Entonces esto me queda 1 partido por C1, logaritmo natural de I, menos 1 partido por C1, logaritmo natural de I más C1. ¿Cierto? Y al otro lado, me queda que esto sería igual a la integral de x, que es x. Más C2. Ahí voy a agrupar todas las constantes de las dos integrales. Así, aquí yo puedo factorizar, ¿cierto? 1 partido por C1 y por propiedad del logaritmo, esto es logaritmo natural de I partido por I más C1. Entonces me queda logaritmo natural de I partido por I más C1 por C1x más C2, es decir, I partido por I más C1 es igual a C2 la exponencial de C1x. Se puede escribir así. Vamos a dejar así nomás. Podemos despejar el I, ¿cierto? Pero ya encontramos el valor de I implícitamente por lo menos, así que eso sería.
Estoy diciendo que se puede seguir, ¿cierto? Y despejar el valor de y, pasando eso, multiplicando para allá, factorizando por y encontrar el valor de y de forma explícita. Pero ya lo encontramos de forma implícita, está un poquito pasado la hora, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, esta forma de encontrar soluciones es la siguiente. Tengo una ecuación que depende de y de sus derivadas, solamente no depende de x, entonces el cambio variable va a ser el mismo que el anterior, pero va a depender de y. Entonces me queda z', una ecuación de primer orden, pero que depende de y. Entonces encuentro la solución, pero depende de y. Y así entonces tengo la ecuación, al hacer el cambio variable, el de y a de x me va a quedar de esta forma, ¿cierto? Y necesito entonces calcular la solución de esta ecuación de primero. Ahora, como depende de y, me va a quedar un poquito más difícil, pero no tanto, ¿cierto? En este caso. Y así puedo encontrar el valor de y en un principio implícitamente, pero en este caso también se puede seguir 3 pasos más y encontramos de forma explícita el valor de y. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, yo tengo una con respecto a las fracciones parciales. No caché la parte donde colocó 1 es igual a AC y 0 es igual a A más B. Ah, ya. Porque yo aquí, cierto que debo colocar de esa forma y aquí entonces voy a sumar. Entonces me queda de esa forma. Y ahora lo que yo hago es separar las constantes y las que acompañan el i. Entonces A por C1 me queda AC1. Y A por i y B por i los puedo factorizar de esta forma. Entonces ahora lo que yo hago es igualar esta parte con esta parte. Entonces tengo el denominador igual, entonces digo que 1 es igual a AC1 más A más B por I. Entonces, para que dos polinomios sean iguales, estos son polinomios, esta es una constante multiplicada por I. Para que los polinomios sean iguales, tienen que ser más o menos de la misma forma. Entonces, tiene que aparecer un I aquí, por ejemplo. Como no hay, me coloco 0 por I. Entonces, igualo las constantes con las constantes. Estas son constante con constante. E igual es lo que acompaña el I con lo que acompaña el I. Entonces, 1 tiene que ser igual a por C1, que es lo que está aquí. Y 0 tiene que ser igual a más B. Para que los dos polinomios sean iguales. Y por eso aparece este sistema de ecuaciones, que lo puse separado, pero un sistema de ecuaciones que aparecen esas dos, y por eso debo encontrar los valores de A y B. Gracias, profe. Y ya. Eso, bueno, esto. Nos vemos la próxima clase, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, gracias.